escrito de Ludwig von Mises. Liberalismo, la tradición clásica. Capítulo 5. El futuro del liberalismo. Todas las civilizaciones más antiguas perecieron, o al menos permanecieron en una condición estacionaria mucho antes de alcanzar aquel grado de desarrollo material al que ha llegado la civilización europea moderna. Guerras con los enemigos externos y guerras civiles internas destruyeron a los estados. La anarquía que siguió provocó una involución de la división del trabajo. Las ciudades, el comercio y las industrias decayeron, y con la decadencia de las bases económicas, el refinamiento de la cultura y de las costumbres tuvo que ceder a la incultura y a la degradación. La civilización europea moderna ha conseguido consolidar las relaciones sociales entre los individuos y entre los pueblos mucho más de lo que tuvo lugar en el pasado. Y esto fue obra de la creciente influencia espiritual que fue adquiriendo la ideología social liberal, elaborada y desarrollada de manera cada vez más clara y rigurosa desde finales del siglo XVII. Fueron el liberalismo y el capitalismo los que crearon las bases de todas las prodigiosas conquistas que caracterizan a nuestro tenor de vida moderno. Pero hoy un soplo de muerte azota a nuestra civilización. Un puñado de diletantes anuncia que todas las civilizaciones, y por tanto también la nuestra, tiene que perecer en virtud de una ley inexorable. Habría, pues, llegado para Europa la hora de la muerte. Tal de lo que enseñan esos señores, y muchos les creen. Por doquier se respira una atmósfera otoñal, pero la civilización moderna no perecerá, a no ser que se suicide. Ningún enemigo externo puede destruirla como los españoles destruyeron la civilización azteca, porque no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda competir con los protagonistas de la civilización moderna. Solo enemigos internos pueden amenazarla. Solo puede morir si la ideología antiliberal y antisocial sustituye a las ideas liberales. En realidad, la convicción de que el progreso material solo es posible en la sociedad capitalista empieza a difundirse cada vez más. Aunque los antiliberales no lo admiten explícitamente, hay un reconocimiento pleno e implícito indirectamente en el elogio que suele hacerse del estado estacionario. Se empieza a pensar que los progresos materiales de las últimas generaciones han sido ciertamente excepcionales y han producido algunas cosas útiles, pero que ha llegado el tiempo de decir basta. Es hora de que la prisa y la carrera desenfrenada del capitalismo moderno ceda el paso a una tranquila fase de meditación. Es preciso hallar tiempo para un retorno a nuestro interior, y para ello hay que sustituir el capitalismo por una organización económica distinta que deje de crear cosas nuevas. La mirada del economista romántico vaga por el pasado y descubre la Edad Media, pero no la Edad Media real que existió históricamente, sino un modelo suyo puramente fantástico que nunca existió realmente. Su mirada se extiende también por Oriente, y tampoco aquí se trata de un Oriente verdadero sino soñado por su fantasía. Qué felices eran los hombres sin la técnica y sin la cultura moderna. ¿Cómo hemos podido renunciar con tanta ligereza a semejante paraíso? Quien predica el retorno a formas más simples de economía social, olvida que solo nuestro sistema económico ofrece la posibilidad de mantener, como hoy ocurre, el número de individuos que actualmente pueblan nuestro planeta. Un retorno a la Edad Media significaría el exterminio de cientos de millones de personas. Quienes defienden el estado estacionario responden, por supuesto, que no es preciso llegar tan lejos. Bastaría detenerse en los niveles ya alcanzados y anunciar a ulteriores progresos. Quien magnifica el estado estacionario olvida también que el deseo de mejorar la propia situación material es innato en el hombre que piensa. No se puede borrar este impulso que es el resorte de toda acción humana. Si se le cierra el camino por el que ha conseguido obrar por el bien de la sociedad, perfeccionando los modos de satisfacer las propias necesidades, no le queda más que una alternativa: la de volver a oprimir y robar a sus semejantes, tratando solamente de enriquecerse a sí mismo y de empobrecer a todos los demás.
Es cierto que este afanarse por aumentar el propio bienestar no hace a los hombres más felices, pero está en la naturaleza del hombre tender a mejorar su propia condición material. Quitadle la satisfacción de esta tensión y caerá en la apatía y el embrutecimiento. La masa no escucha a quien la exhorta a contentarse, y acaso también los filósofos que lanzan este grito de advertencia son presa de una grave forma de autoilusión. Si decís a la gente que sus padres vivían peor, os dirán que no comprenden por qué razón ellos no deben mejorar. Acertado o equivocado, con o sin el beneplácito del austero censor, un hecho es cierto, que los hombres tienden y tenderán siempre a mejorar su propia condición. Es el destino del hombre que éste no puede eludir. El desasosiego y la inquietud del hombre moderno es vivacidad de su mente, de sus nervios y de sus sentidos. No se puede reconducirle a la Arcadia de las fases ancestrales de la historia humana, como no se puede restituir al adulto la ingenuidad de su niñez. Pero, sobre todo, ¿qué se ofrece a cambio de la renuncia a un ulterior progreso material? La dicha y la felicidad, la paz y el equilibrio interior no nacerán por el simple hecho de no pensar ya en la mejora del modo de satisfacer las propias necesidades. Es absolutamente insensata la idea de estos intelectuales resentidos de que la pobreza y la austeridad crean las condiciones para el pleno despliegue de las energías internas. Cuando se discute de estas cuestiones sería conveniente evitar los circunloquios y llamar a las cosas por su nombre. La riqueza moderna se manifiesta sobre todo en la cultura del cuerpo, higiene, amor por la limpieza, deporte. Todavía hoy, acaso ya no en Estados Unidos, pero seguramente en todas partes, el lujo de las personas acomodadas, si el progreso económico mantiene el ritmo que ha tenido hasta ahora, se convertirá muy pronto en patrimonio de todos. ¿Acaso piensa alguien enriquecer la vida interior del hombre excluyendo a las masas de la conquista de aquel nivel de higiene física del que ya puede disfrutar las personas acomodadas? ¿La felicidad está en un cuerpo descuidado? A quien canta las olas de la Edad Media solo se le puede responder que nada sabemos de los sentimientos íntimos del hombre medieval, es decir, si se sintió más feliz o menos feliz de lo que se siente el hombre moderno. Pero a quienes señalan como modelo el estilo de vida de los orientales, quisiéramos preguntarles si realmente la Asia de hoy es ese paraíso que nos describen. El elogio de la economía estacionaria como ideal social es realmente el último argumento de los enemigos del liberalismo para justificar sus teorías. No olvidemos la premisa de sus críticos, es decir, que el liberalismo y el capitalismo frenan el desarrollo integral de las fuerzas productivas y provocan la miseria de las masas. No olvidemos tampoco que los enemigos del liberalismo han presumido de perseguir un orden social capaz de crear más riqueza de la que puede crear el orden social que combaten. Y ahora, acorralados por la autocrítica de la economía política y de la sociología, tienen que admitir que solo el capitalismo y el liberalismo, solo la propiedad y la libre actividad empresarial garantizan la máxima productividad del trabajo humano. Suele afirmarse que lo que hoy separa a los partidos políticos serían las grandes antítesis ideológicas, esos contrastes que serían imposibles superar con argumentos racionales, de donde se sostiene la inutilidad incluso de discutir estas grandes antítesis, dado que cada uno seguiría manteniendo su propia opinión porque ésta se apoya en una visión general de las cosas impermeable a toda consideración racional. Puesto que los fines últimos a los que tienden los hombres son diferentes, habría que excluir cualquier posibilidad de que estos mismos hombres que persiguen fines diferentes puedan ponerse de acuerdo sobre un modelo común. Pero esta es una visión absolutamente invertida de las cosas. Si excluimos a los pocos ascetas que coherentemente desean despojarse de todos los bienes exteriores y llegan a la supresión misma de la acción y de la praxis, mejor dicho, al total aniquilamiento de sí mismo, el resto de la humanidad de raza blanca, al margen de sus divergencias sobre las cosas ultraterrenas, coinciden en preferir un sistema social de alta productividad del trabajo a un sistema de baja productividad.
Incluso quienes piensan que un desarrollo creciente del modelo de satisfacer nuestras necesidades tiene aspectos negativos y que por tanto sería mejor que nos acostumbráramos a producir menos bienes, salvo verificar cuántos son realmente quienes así piensan sinceramente. Incluso estos, decía, no auspiciarían que la misma cantidad de trabajo produjera menos bienes. A lo sumo, auspiciarían que se trabajara menos y por tanto se produjera menos, pero no que la misma cantidad de trabajo produjera menos. Los actuales contrastes políticos no dependen de opuestas visiones generales del mundo. Se refieren a la vía y a los medios para alcanzar con la máxima rapidez y el mínimo sacrificio una meta que todos reconocen justa. Esta meta, este fin al que todos tienden, es la máxima satisfacción de las necesidades humanas, el bienestar, la riqueza. Es evidente que esto no agota enteramente las aspiraciones del hombre, pero es todo aquello a lo que pueden aspirar con medios materiales a través de la cooperación social, los bienes interiores, la dicha, la felicidad del alma, la elevación espiritual. Cada uno debe buscarlos tan solo en sí mismo. El liberalismo no es una religión, no es una concepción general del mundo, una Weltanschauung, y mucho menos un partido que defiende intereses particulares. No es una religión porque no pide ni fe ni entrega, no vive en una aureola de misticismo y no posee dogmas. No es una concepción general del mundo, porque no pretende explicar el cosmos y no nos dice ni quiere decirnos nada sobre el sentido y el fin de la existencia humana. No es un partido de intereses, porque no promete, no quiere proporcionar y no concede de hecho privilegios de ninguna clase a ningún grupo y a nadie personalmente. El liberalismo es algo completamente distinto, es ideología, teorización del nexo que mantiene unidas las realidades sociales y al mismo tiempo aplicación de esta teoría al comportamiento de los hombres en las realidades sociales. No promete nada que sobrepase los límites de lo que la sociedad y por medio de la sociedad puede realizarse. Solo una cosa quiere dar a los hombres: un desarrollo pacífico y continuo del bienestar material para todos, para mantener lejos las causas externas del sufrimiento en los límites en que pueden hacerlo las instituciones sociales. Reducir el sufrimiento, aumentar el placer, tal es su fin. Ninguna secta y ningún partido político ha creído nunca que podía renunciar a los afectos a favor de la propia causa. Retórica rimbombante, música e himnos con ondear de banderas, flores y colores simbólicos, todo sirve a los jefes para ligar a sus seguidores a su propia persona. Nada de esto hace el liberalismo. No tiene una flor o un color como símbolo de partido, ni un himno o ídolos de partido, símbolos o lemas. Tiene una causa que defender y los argumentos para defenderla. Es con estos con los que debe triunfar.